Bien, buenos días. ¿Me oís ahora, no? Sí. Pues vamos a abrir de nuevo la palabra, aunque mucho o algunas de las cosas que yo tenía para con vosotros en esta mañana ya se han dicho, ¿no? Pero era de esperar, ¿no? Era de esperar que así fuese. Ya está. Muy bien, pues vamos a continuar con las cartas, el estudio que estamos haciendo de las cartas a los tesalonicenses, ¿no? No sé si lo sabéis, pero estas cartas están llenas de primicias. ¿Por qué? Pues porque, bueno, es muy probable que Primera de Tesalonicenses, fuera la primera carta escrita, desde luego por el apóstol Pablo, pero probablemente fuera el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Algunos piensan que es incluso anterior a Santiago, ¿no? Entonces, en estas cartas, en concreto al apóstol Pablo, pero digamos el Señor transmite a los creyentes de aquel tiempo verdades muy importantes por primera vez. Hoy vamos a ver dos de esas verdades, las estamos viendo poquito a poco, ¿no? Pero las novedades, las primicias de estas cartas empiezan a partir del versículo que vamos a leer en esta mañana. Bueno, si recordáis, en entregas anteriores nos centramos en el hecho de la conversión, la auténtica conversión. Dijimos que convertirse era volverse del camino que seguíamos en el camino contrario, pero no era una conversión cualquiera, eso implicaba una serie de cosas. Y vimos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, 9 al 10, que básicamente convertirse implicaba servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Vimos todo lo que esto implicaba, ¿no? Pero ya en una sesión anterior dijimos, ¿no?, que muchos de los que se confiesan cristianos no son plenamente conscientes de esta doble responsabilidad y entienden su vida cristiana como una espera, cruzados de brazos en las iglesias evangélicas esperando a que salga el vuelo con destino al cielo. Es un riesgo bastante real, porque podemos ser personas auténticamente convertidas, pero sin embargo que no procuran servir al Dios vivo y verdadero y ni mucho menos tienen una esperanza viva en el regreso del Señor Jesucristo. Dijimos que si alguien vive así, al menos experimentará dos cosas, ¿no? Primero, aburrimiento, porque una vida cristiana sin estas perspectivas pues es un completo aburrimiento. Pero es que además, y es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿no?, el Señor nos va a pedir cuenta de qué hemos hecho con nuestra vida cristiana. Es decir, el Señor en un momento futuro nos pedirá cuentas a los creyentes de qué hemos hecho con los dones que Él nos ha dado para servirle. ¿Qué vamos a decir en ese momento? Si hay alguien que no vive sirviendo al Dios vivo y verdadero, ni tiene una esperanza viva en el regreso del Señor Jesús, como vamos a ver hoy, experimentará una terrible vergüenza cuando tenga que dar cuenta a Dios de lo que ha hecho con su vida cristiana. Por supuesto, y quiero recordarlo, aunque ya se ha hecho hoy, que la salvación es por pura gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Pero a continuación el apóstol Pablo añade estas palabras en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, no se puede disociar el ser cristiano, el ser creyente, el ser discípulo de Jesús con hacer obras, no tanto buenas obras, sino obras de servicio, de acuerdo a los dones que el Señor nos ha dado, ¿no? No se pueden disociar esas dos cosas, ¿no? De hecho, Santiago, como bien recordáis, dice: la fe sin obras está muerta. Bueno, los versículos que vamos a ver en esta mañana, que continúan lo que estamos considerando en Tesalonicenses, nos dicen claramente que si bien vamos a ser salvos por pura gracia, por medio de la fe, nuestras obras van a ser juzgadas. Por eso había titulado la predicación de esta mañana, si sale, ahí está, salvos por gracia, pero juzgados por obras. No os alarméis, quizás esto a algunos ya le ponga los pelos de punta, ¿no? Pero bueno, vamos a aclarar esto un poquito más adelante, ¿no? Bien, el texto que os decía que vamos a leer y vamos a considerar es el capítulo 2 de Tesalonicenses, la primera Tesalonicenses, y vamos a leer desde el 17, aunque nos vamos a centrar en el 19 y en el 20. Dice la palabra de Dios así: pero nosotros, hermanos,
separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vamos a, como casi siempre, a dividir la predicación en tres partes, ¿no? Por un lado, vamos a ver que hay una explosión aquí de amor y estima de parte de Pablo hacia los hermanos de Tesalónica. Vamos a ver que Pablo sitúa esta explosión en el contexto de la venida del Señor Jesús, es decir, en la parusía de Jesucristo. Y por último nos vamos a centrar en estos tres sustantivos que hay en el versículo 19, porque dice el apóstol Pablo que estos hermanos de Tesalónica son su esperanza, su gozo y su corona. Vamos a ir ya al primer punto. Una explosión de amor y estima. Si recordáis, en la predicación anterior dijimos que el contexto en que esta carta está escrita es que el apóstol Pablo, Silas y Timoteo están siendo sometidos a una campaña de desprestigio. Los falsos creyentes que se habían introducido en la iglesia de Tesalónica y los judíos que había también en esa ciudad estaban promoviendo una campaña difamatoria hacia Pablo. Y en concreto le acusaban de que los creyentes de Tesalónica no le importaban para nada. Ellos que habían propiciado que Pablo tuviera que huir casi por piernas de Tesalónica, ahora le acusaban de que se habían ido por puro gusto, ¿no? Si recordáis, el apóstol Pablo tiene que decir, no nos fuimos por gusto, ¿no? Nos obligasteis a irnos. Y es que además para nosotros fue tremendamente doloroso, ¿no? Era como un padre que pierde a un hijo. Y lo segundo que Pablo dice es que si no habían podido ir a verle es porque Satanás se lo había estorbado. Así que Pablo trata de contrarrestar esas calumnias que en el fondo, como recordamos el último día, lo que pretendían era socavar la fe de los tesalonicenses. Si el testimonio o el prestigio de Pablo pues era anulado, lógicamente su fe se iba a tambalear. Así que los enemigos del Evangelio, los enemigos del pueblo de Dios, siempre tratan lo mismo, de socavar nuestra fe, de hacernos tambalearnos en nuestra fe. Bueno, Pablo ya dejó, como vimos, claro, la importancia que estos hermanos de Tesalónica tenían para ellos, y podía haberse quedado ahí. Sin embargo, en los versículos que hemos leído, el apóstol Pablo se abre en una explosión tremenda. De hecho, es la mayor cima que encontramos de expresión de amor fraternal y pastoral en la Escritura, ¿no? Abre su corazón en gratitud hacia los hermanos de Tesalónica. Y si hemos estado atentos a la lectura, hemos visto que Pablo se hace un par de preguntas retóricas. Él utiliza ese recurso del lenguaje, ¿no? De hacer preguntas retóricas, no tanto porque no sepa la respuesta, ¿no? Sino es una manera de enfatizar y dar más importancia a lo que viene a continuación, a la respuesta implícita, ¿no? Y Pablo se pregunta estas dos cosas, ¿no? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Por supuesto, la respuesta evidente es, claro que sí, por supuesto que sois vosotros. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, bueno, de todos los creyentes que han conocido el Evangelio por medio de nosotros hasta el momento de escribir la carta, vosotros sois los más fieles, vosotros sois de los que más orgullosos nos podemos sentir. Una expresión tremenda que sale del corazón del apóstol Pablo de lo más íntimo hacia estos hermanos, ¿no? No sé, nosotros, ¿no? Yo creo que todos hemos, a veces lo pienso de mí mismo, ¿no? Yo recibí el Evangelio por personas determinadas, ¿no? Que ya están con el Señor, ¿no? Podrás decir a estos hermanos o hermanas, porque también fueron hermanas, que me transmitieron el mensaje del Evangelio, lo que dice aquí el apóstol Pablo de los tesalonicenses. Es un tema de reflexión personal, ¿no? Que yo creo que también tiene que ser compatible para todos nosotros, ¿no? Pero bueno, lo más importante de lo que estamos considerando para nosotros, creo yo, es que Pablo ubica sus afirmaciones en el contexto de la segunda venida de Cristo. Porque dice, hemos leído, ¿no? ¿Quién es nuestra esperanza o gozo o corona en la presencia
de nuestro Señor Jesús en su venida? El apóstol Pablo era consciente de que tendría que dar cuenta a Dios en un momento determinado de lo que había hecho con los dones, el ministerio que Dios le había confiado. Y está diciendo aquí que su mayor tesoro en ese día serán los hermanos de Tesalónica. Así que no solo en el momento presente los hermanos de Tesalónica eran profundamente queridos por Pablo, sino es que en el futuro serán su mayor tesoro a la hora de dar cuenta al Señor Jesús de qué ha hecho con su ministerio en el día de su segunda venida. Aquí también hay un motivo de reflexión para nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestro tesoro? Cuando estemos delante de la presencia del Señor y nos pida cuenta de qué hemos hecho con nuestros talentos, como luego vamos a ver, ¿qué tesoro? ¿Qué vamos a presentar? ¿Lo hemos pensado alguna vez? Yo creo que esto nos tendría que mover a la responsabilidad y, por supuesto, al servicio, como una y otra vez vamos a ver en esta mañana. Bueno, decíamos que Pablo sitúa este hecho, estas palabras, en el momento de la venida. La palabra griega traducida por venida es la palabra parusía, que con el tiempo llegó a ser un sinónimo de segunda venida, pero en su origen significaba presencia, llegada o aparición. Y habitualmente se empleaba para denotar la llegada de un personaje importante a la ciudad, por ejemplo, un rey, ¿no? Es como, bueno, todos sabemos que en España hay un rey que reina pero no gobierna, pero hay un rey, ¿no? Y de vez en cuando viene a Sevilla, ¿no? Pues te imagino la parusía de Felipe VI aquí, es decir, viene aquí, hay presencia. Este es el sentido, ¿no? Por supuesto tiene un matiz muy importante que veremos en predicaciones posteriores, ¿no? Será una venida, pero para no irse. Habrá una presencia, pero para no irse ya. Pero eso lo veremos en próximos días, ¿no? Así que, para Pablo, por supuesto, la venida de Cristo es la visita real por antonomasia, ¿no? Será en ese momento de la parusía, ¿no? Como dice la Escritura, ¿no? Que el Rey de Gloria hará acto de presencia en medio de su pueblo y estaremos ya con el Señor para siempre. Veremos que lo dice en el capítulo 4, versículo 17. Como os decía, es muy probable que sea la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento la palabra parusía. Aparece en Santiago también, pero ahí, como decía antes, hay autores que piensan que Santiago fue posterior. Bueno, no nos vamos a pelear por eso, ¿no? También hay alguien que dice que Gálatas fue anterior a Primera Tesalonicenses. Bueno, vamos a ponerlas que todas fueron escritas en la misma época, ¿no? Pero sí está claro que es la primera vez que aparece esta palabra en esta epístola, ¿no? En esta epístola de Primera de Tesalonicenses. Si recordáis, que ya será mucho recordar, ¿no? Pero en versículos anteriores, en unos anteriores vimos que el pueblo judío, y algo se ha comentado, ¿no? Tuvo un doble delito. Por un lado rechazaron a Jesús, al Hijo del Hombre, ¿no? A Jesús como Salvador, pero también despreciaron a ese Dios que se hizo carne, ¿no? Al Señor divino, ¿no? Es, por un lado, tremendamente gozoso para nosotros, ¿no? Y la Escritura lo dice, ¿no? Y es importante que lo recordemos, ¿no? Que ese mismo Señor Jesús que fue despreciado y crucificado será vindicado y volverá un día en majestad. En aquel día futuro ya no aparecerá como un indefenso bebé, ¿no? Como un siervo, ¿no? Sino que aparecerá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, retomando el hilo de Tesalonicenses, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que cuando el Señor vuelva en majestad, los creyentes de Tesalónica constituirán su esperanza, su gozo y su corona de gloria. Luego veremos esto un poquito más adelante. Ahora, no sé si estáis captando, ¿no? Que Pablo está transmitiendo de que hay un momento en que tendremos que dar cuenta de nuestros actos. Por tanto, hay un juicio. También es la primera vez, probablemente en el Nuevo Testamento, que aparece esta enseñanza de que los creyentes verdaderos vamos a enfrentar un juicio en el día final. Un juicio en el que tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho, como he dicho ya antes, ¿no? Con los dones que el Señor en su gracia nos dio para servirle. Unos años más tarde, cuando Pablo escribió la carta a los Corintios,
fue más claro. Y él dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En contra de lo que se escucha de vez en cuando y cada vez más ampliamente en el mundo en que vivimos, Dios va a juzgar a todos los hombres, nos va a juzgar a todos los hombres. Él va a juzgar a toda la humanidad, nosotros incluidos, porque lo dice la propia palabra de Dios, lo dice Hebreos. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por tanto, todos los seres humanos, incluidos nosotros, de todas las épocas, vamos a ser juzgados después de nuestra muerte. Es importante que recordemos que Dios no nos juzgará para decidir nuestro destino eterno. La salvación o la condenación la decide cada uno de los hombres durante su vida. ¿Cómo? Al recibir o rechazar la salvación que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Lo dice Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por tanto, en el juicio venidero solo se dictará la sentencia. ¿Por qué? Porque el que no cree en Jesús, como hemos leído, ya está condenado. Sin embargo, para aquellos que tienen o tenemos al Hijo, Dios nos ha declarado justos y no debemos temer dar cuenta a Dios de nuestros pecados por la simple razón de que Jesús fue juzgado en nuestro lugar. Es lo que dice 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que Dios va a juzgar a todos en el tiempo final, pero los creyentes y los inconversos vamos a ser juzgados en momentos y en tribunales distintos. Recordad que lo dice Apocalipsis 20:11. Los inconversos serán juzgados en el llamado juicio del gran trono blanco. Mientras, como hemos leído antes en Corintios, los creyentes seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Por tanto, el tribunal de Cristo será un juicio donde compareceremos los creyentes, no los incrédulos. No será un juicio de salvación, condenación, sino de recompensa, reprobación. Por lo que hayamos hecho con los dones o talentos que el Señor en su pura gracia nos ha dado para servirle. Creo que tengo tiempo de contar, de hacer un resumen de la parábola de los talentos, aunque yo creo que la conocemos todos, ¿no? Está en Mateo 25, capítulo 25, versículos 14 al 30. Si recordáis, el Señor pone este ejemplo, ¿no? Un hombre rico se marcha de viaje, pero antes de marcharse reparte sus bienes entre los siervos. A un siervo le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro 1, y dice la palabra que a cada uno dio conforme a su capacidad. Esto es muy importante. Dios no nos va a pedir responsabilidades de aquello que no seamos capaces de hacer, ¿no? A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1, de acuerdo a su capacidad. Como vamos a ver, no me adelanto, ¿vale? Cuando regresó de viaje sabéis lo que pasó, ¿no? Que el que le dio 5, pues retornó esos 5 al Señor, pero 5 más, porque había puesto a producir esos 5 talentos que le había dado. El que recibió 2, le dio esos 2 más otros 2, fruto de su trabajo. Sin embargo, al que le dio 1, le retornó al Señor solo 1. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, dice, justificándose del Señor, y al recibir el talento lo enterró en tierra y se lo retornó solamente con un solo talento. Recordáis lo que pasó después, ¿no? A los 2 primeros siervos, el Señor le reconoció su trabajo y les dio exactamente el mismo reconocimiento. Dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Mientras que el que recibió solo un talento y no lo puso a producir, recibió la reprobación del Señor. Y le dijo: siervo malo y negligente, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Algo parecido sucederá con nosotros cuando enfrentemos el tribunal de Cristo. A unos creyentes el Señor les dirá: bien, buen siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor. Y a otros les dirá: siervo malo y negligente. En el día final, ¿en qué grupo vamos a estar cada uno de nosotros? Porque Dios nos ha dado talentos de acuerdo a nuestras capacidades para que los pongamos a producir. ¿Está solo en nosotros el ponerlos a producir? Está en nosotros, al menos en este punto, ¿no?, decidir en qué grupo vamos a estar, unos y otros. En aquellos que reciben el reconocimiento de su Señor o en aquellos que reciben su reprobación. Ambos, por gracia, van a entrar en el gozo de su Señor, pero creo que todos debemos anhelar recibir recibir el reconocimiento de nuestro Señor. ¿En qué grupo vamos a estar cada uno de nosotros? El apóstol Pablo, como hemos leído, ¿no?, completa mucho sus frases, ¿no? Y como hemos leído, insisto, dice que los creyentes de Tesalónica son su esperanza, su gozo y su corona en el día futuro, cuando tengan que dar cuenta al Señor de lo que ha hecho con sus talentos. Brevemente vamos a ver qué significan estas 3 palabras. Por un lado, esperanza. Ya lo hemos visto, ¿no? Por el contexto no se puede aquí el apóstol Pablo estar refiriendo a esa esperanza de la salvación completa. Se tiene que estar refiriendo a otro tipo de esperanza. ¿Por qué? Porque ya lo dejó claro en el capítulo 1, versículo 3. La única fuente segura de esperanza es el Señor Jesucristo y su obra redentora. Nuestra regeneración espiritual es la única garantía en cuanto a la gloria venidera. Es lo que dice también el apóstol Pablo en Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No hay otra fuente posible de esperanza. Muchas veces escuchamos: bueno, es que tal persona es creyente. Porque, bueno, creo, no sé quién lo ha dicho, perdonad, creo que ha sido Daniel, ¿no?, el que creen en esa fuente, en alguien indefinido, etéreo, una fuerza mayor, no sé, no son capaces de definirlo, ¿no? Pero recordad que hasta el propio Papa dijo en su momento, ¿no?, que hasta los ateos serán salvos. ¿Por qué? Porque son consecuentes con lo que creen, ¿no? Podemos caer en el riesgo de pensar que cualquiera que dice que es creyente, diga lo que diga, ya va a ser salvo. No. La palabra de Dios sí es bien clara. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Solo serán salvos aquellos que hayan sido regenerados por la obra del Espíritu Santo. Solo hay posibilidad de salvación si hemos nacido de nuevo. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro nosotros. Porque si aún no hemos nacido de nuevo, si aún no hemos sido regenerados por el Espíritu, estamos del lado de aquellos que van a dar cuenta a Dios de su vida en el tribunal del trono blanco. ¿Quién es nuestra esperanza de gloria? Debe haber una sola respuesta adecuada: Jesucristo. Por tanto, ¿a qué se refiere aquí con esperanza el apóstol Pablo? Pues un poco ya lo hemos dicho, ¿no? Se tiene que estar refiriendo a esa esperanza de recibir el reconocimiento del Señor por el ministerio que él ha realizado durante su vida apostólica. Y la mejor garantía, el mejor tesoro que puede presentar es precisamente los creyentes de Tesalónica. Esa es su esperanza. Y es una esperanza firme, ¿no?, porque reconoce, ¿no?, la fidelidad y digamos, el amor que se manifiestan unos con otros en la iglesia de Tesalónica. Como decía antes, todos nosotros, como siervos fieles del Señor, deberíamos desear llegar ante su presencia con las manos llenas de frutos de los dones que Él nos ha dado, no llegar con las manos vacías.
En nuestra vida terrenal deberíamos trabajar concienzudamente para esperar recibir en aquel día la aprobación del Señor y que nos diga: bien, buen siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor. Y deberíamos de evitar a toda costa, ¿no?, que el Señor nos tenga que reprender en el futuro, que nos diga: siervo malo y negligente. ¿Entraremos en el gozo del Señor? Claro que sí, pero la entrada es muy distinta de uno y de otro, ¿no? La segunda palabra que dice el apóstol Pablo es gozo. Naturalmente, el gozo de los misioneros en el día de Cristo se centrará en el encuentro con el Señor y en el hecho de su salvación eterna, claro que sí, ¿no? Pero hay un motivo adicional de gozo. Pensaba en esto, ¿no?, cuando estaba preparando el mensaje, ¿no? Para el apóstol Pablo será, de acuerdo al contexto que estamos viendo, un tremendo gozo encontrarse allí en la presencia del Señor con esos hermanos de Tesalónica a los que no había podido visitar, y verlos además en un contexto ya de una regeneración completa, ¿no?, con esa humanidad redimida que nos dará el Señor Jesús, ¿no? Tiene que ser tremendo, ¿no?, la alegría, pero también para nosotros, ¿no? ¿Os imagináis lo que puede ser volver a reencontrarse con hermanos, hermanas, familiares, ¿no?, que ya están con el Señor, ¿no?, en un contexto totalmente distinto, ya no solo donde no hay dolor, no hay enfermedad, no hay lloro, sino que tendremos ya una humanidad completamente redimida por la obra de Dios a nuestro favor. Será algo extraordinario, será un motivo de tremendo gozo. La plena salvación de los tesalonicenses en aquel día será la causa de un gozo indecible para los misioneros, pero también para nosotros, viendo a otros hermanos, no de Tesalónica, ¿no?, sino otros, ¿no?, que seguro que tenemos en nuestra mente. Y por último, el apóstol Pablo habla de corona. Como bien sabéis, el Nuevo Testamento habla de coronas y habla en concreto de 4 tipos de coronas con las que los creyentes fieles serán recompensados en el tribunal de Cristo. Probablemente haya más, pero creo que son 4 las esenciales. La corona que específicamente dice aquí el apóstol Pablo es la de gloria, vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero vamos a recordar estas 4 coronas rápidamente. La primera es la corona de gozo. Esta corona tiene que ver con llevar a otros al conocimiento de Cristo y aparece específicamente en Filipenses 4:1 cuando Pablo dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La corona de la vida es otorgada a quienes resisten las pruebas, las tentaciones y las persecuciones. Es una constante en toda vida, en toda nuestra vida de siervos fieles al Señor, ¿no? Vamos a experimentar tentaciones, pruebas y persecución. Pero el Señor nos dice que a aquellos que resisten estas pruebas, tentaciones y persecuciones les está reservada la corona de la vida. Es lo que dice Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La tercera es la corona de justicia. Esta corona se le dará a quienes fueron fieles hasta el final de su vida, guardaron la fe y amaron la segunda venida del Señor Jesús. Y la encontramos en 2 Timoteo 4, 7, 8, cuando el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y la cuarta corona es la corona de gloria, que es la que específicamente dice aquí, hace referencia el apóstol Pablo. ¿Qué es una corona? Porque estamos pensando que el Señor nos va a poner aquí poco menos que diademas, ¿no?, con brillantes de oro, no sé qué. ¿A qué se está refiriendo aquí a la escritura en general con corona, ¿no? Bien, seguro que sabéis que en el griego se empleaban 2 palabras específicas que se suelen traducir como corona. Una, por supuesto, se refiere claramente a las diademas reales, ¿no?, a las diademas que indican majestad, ¿no? A veces se lo pone, ahora no tanto, ¿no?, pero a veces los reyes, ¿no?, o sea, las reinas se ven con esas coronas de oro, en fin, indican majestad, ¿no?, implican dominio, implican autoridad. Pero la otra solía referirse a la guirnalda que normalmente se ponía a los atletas vencedores en las carreras en los juegos deportivos de aquel tiempo, ¿no? Era una corona, una guirnalda hecha de laurel normalmente, ¿no?
los Juegos Olímpicos de Atenas, si no he visto mal la referencia, retomaron esa costumbre y a los atletas le ponían la medalla de oro, pero también le ponían la guirnalda de laurel, ¿no? Ninguna de las 4 coronas que hemos hecho referencia son coronas de majestad, sino coronas de triunfo. Es decir, son símbolos de haber acabado la carrera con victoria, de haber superado con éxito la prueba o haber salido vencedor en la lucha. Por tanto, corona aquí es una palabra que no conlleva connotaciones de dominio, no conlleva connotaciones de autoridad. No esperemos que el Señor nos ponga la corona y diga, ahora, aquí, a mandar a todos estos siervos, ¿no? No, por supuesto que no va a ser así, ¿no? Pero sí el Señor, no sé si físicamente o literalmente nos dará, o dará, ¿no?, a quien lo merezca, esas coronas de laurel, ¿no? Pero en todo caso lo que significan es triunfo, victoria, galardón, regocijo, celebración. No significa otro tipo de cosas, ¿no? Así que, al decir el apóstol Pablo corona de gloria, está diciendo que los hermanos de Tesalónica serán el mayor motivo que humanamente tendrán ellos para gloriarse ante el Señor de su ministerio. Los hermanos de Tesalónica serán la joya, el tesoro que podrán presentar al Señor en ese día final y por tanto les hará merecedores de esa corona de gloria. El apóstol Pablo prevé que en aquel día estarán allí los tesalonicenses como evidencias fehacientes de que ellos han trabajado con fidelidad, que no han trabajado en vano, sino que han cumplido su ministerio con fidelidad. Y bueno, y nuestro texto llega al final, pero no quiero pasar por alto las palabras del versículo 20. Dice el apóstol Pablo, dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Es un poco repetición de lo anterior, aunque las palabras son un poco distintas, ¿no? El apóstol Pablo está diciendo, mira, nuestro gozo, nuestra gloria, no se limita al tiempo futuro, sino que ya, para nosotros sois tan sumamente valiosos y sois tan sumamente queridos que ya en este tiempo presente podemos experimentar esa gloria y gozo por anticipado, ¿no?, que experimentaremos en el día del Señor Jesús, ¿no? Así que los tesalonicenses son ya, en este tiempo ya, el motivo de gozo y ocupan un lugar especial y único en el afecto de los misioneros. Voy a ir terminando. No sé si habéis visto esta imagen, ¿no? Parece que no mucho. Bueno. Bueno, es la captura de una pantalla de un vídeo. Se trata de un bautismo católico de un niño ya mayorcito, no sé qué edad tendrá ahí, pero igual tiene 8 o 10 años, ¿no? El sacerdote que oficiaba la ceremonia le hizo una pregunta a este niño, ¿no? Y le dijo, Ryan, ¿quieres ser cristiano? Se llama Ryan, ¿no? No me lo estoy inventando, ¿no? Ryan, ¿quieres ser cristiano? Y el niño le dijo, no. Podéis imaginar un momento de estos, tierra trágame, del cura empezando, la madre, los padres y tal, ¿no? El sacerdote le volvió a preguntar, otra vez le repitió la pregunta, Ryan, ¿quieres ser cristiano? Y el niño volvió a responder, no. Pero esta vez explicó el motivo, ¿no? Dice, yo no quiero ser Cristiano Ronaldo, quiero ser Leo Messi, ¿no? Era un niño argentino, ¿no? Entonces, claro, el niño interpretó mal el asunto, ¿no? Pero lo bueno viene a continuación y lo que me gustaría que reflexionásemos, ¿no? Porque el sacerdote, para evitar más equívocos, le pregunta, oye, Ryan, ¿quieres ser amigo de Jesús? Y claro, el chico ya dijo, sí, ¿no? Pero fijaros el cambio, ¿no? Bueno, primero, sería cuestionable la catequesis que este niño recibió para ir al bautismo, ¿no? Vale. Pero es que por otro lado, el sacerdote cambia. Y no es lo mismo ser cristiano que ser amigo de Jesús, ¿no? Me temo que muchos de los que se confiesan ser cristianos en nuestro entorno, no saben muy bien lo que eso significa. Perdón, he hecho un traguillo de agua. No han entendido lo que el Señor quiere, o a que el Señor nos llama, ¿no? El Señor no nos llama a ser creyentes, ni nos llama a ser cristianos.
ni tampoco nos llama a ser evangélicos, ¿no? Nos llama a ser discípulos de Jesús, que es algo muy, muy distinto. Y muchos de nuestro entorno próximo y, por supuesto, también relativamente cercano, no son conscientes de la diferencia. Probablemente no sea su responsabilidad exclusiva, porque cada vez se predica un evangelio que no me atrevo a decir de falso, pero sí de parcial. Vienen a decir, oye, cree en el Señor Jesucristo y no hay ya ningún otro problema, ¿no? Tú haz la oración de fe, ya puedes estar seguro de que tienes tu billete con destino al cielo, el vuelo con destino al cielo, y despreocúpate. Como se nos recordaba el domingo pasado, se excluye cualquier tipo de mensaje de responsabilidad, de servicio, de santidad, de vivir en la esperanza del inminente regreso del Señor Jesús. No es que sea un evangelio falso, pero es un evangelio muy, muy parcial. La idea central de lo que hemos estado compartiendo en esta mañana es que el Señor Jesús nos va a pedir cuentas ante el tribunal de Cristo de lo que hayamos hecho desde el momento en que nos convertimos hasta que Él nos llame a su presencia. Si recordáis el texto de 1 Corintios 3, 13, 15, dice así: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno será, de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En el día futuro, en el día del tribunal de Cristo, muchos serán salvos así como por fuego. Nuestro anhelo como siervos fieles del Señor debería ser llegar ante nuestro Señor con las manos llenas del fruto de nuestra labor, no con las manos vacías. Por ello, en nuestra vida terrenal deberíamos trabajar, como decía antes, concienzudamente para esperar recibir en aquel día la aprobación del Señor. Que el Señor nos pueda decir a cada uno de nosotros: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y que no nos tenga que pasar, ¿no?, como ese siervo malo y negligente, ¿no?, de la parábola de los talentos. Siervo malo y negligente, que reciba la reprobación del Señor. La decisión es solamente nuestra, porque hemos visto que el Señor nos ha dado dones, capacidades de acuerdo a nuestra capacidad. Está en nosotros solamente el usarlas o no. Quiera el Señor que así sea, para gloria suya, para que otros puedan conocer el Evangelio, como estamos considerando en el caso de los hermanos de Tesalónica, ¿no?, pero para que su nombre también sea engrandecido y glorificado en este mundo que vive de espaldas a Él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Encontramos en ella guía, encontramos, Señor, dirección, encontramos, Señor, aquello que debemos hacer, no solo para que nos vaya bien y llevamos vidas plenas de relación contigo, sino también para que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea extendido, ese evangelio de salvación sea anunciado, Señor, en el entorno en que vivimos. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, también de nuestra responsabilidad. Gracias porque en tu misericordia nos has dado capacidades, nos has dado dones, no para nuestro uso personal, no para que nosotros nos enorgullezcamos de ellos, sino, Señor, para que los pongamos a tu servicio, los pongamos a producir y puedan producir el fruto, Señor, deseado por ti. Ayúdanos, Señor, a ser bien conscientes de cuál es nuestra responsabilidad y que respondamos, Señor, de acuerdo a tu inmensa gracia para con nosotros, habiéndonos salvado por la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor en la cruz del Calvario, y que en justa, Señor, reacción a esa gracia extraordinaria e inmerecida hacia nosotros, te sirvamos de todo corazón. Nos pongamos, Señor, a servirte como Dios vivo y verdadero. Ojalá, Señor, así sea. Y en el futuro, Señor, cuando te demos cuenta de nuestros actos, podamos recibir esa aprobación tuya y no la reprobación como siervos malos y negligentes. Señor, que así sea. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.